¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches tengan todos. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Vamos a iniciar entonces con nuestra tercera clase para poder seguir con nuestros contenidos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a estar viendo el día de hoy? Vamos a estar viendo el tema de funciones y vamos a estar viendo el tema de algunos elementos básicos de geometría. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, permítame, solo vamos a aceptar aquí algunos. Listo. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Pues vamos a empezar aperturando el tema eh, con funciones, ¿sí? Vamos a estudiar qué es una función y por qué es que nosotros en algún momento pues vimos un poco de álgebra justo antes de empezar con este tema, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar y vamos a estar definiendo algunas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, de primero es ver y entender qué son las funciones, ¿sí? Entonces, las funciones son relaciones matemáticas en la que cada valor de entrada tiene un único valor de salida, ¿sí? Normalmente vamos a usar X para representar la variable independiente y vamos a utilizar Y o f de X para representar la variable. Prácticamente nosotros acá, cuando vemos el tema de funciones, definimos que y f de X son exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, si en algún momento les dan una expresión con y f de X, sepamos que estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿sí? Y estas representan la variable dependiente. Voy a colocar aquí, X va a representar entonces la variable independiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una función nos dice cómo cambia y cuándo cambia X, ¿sí? Por ejemplo, veamos, y igual a 2x más 1. Nosotros le podemos empezar a dar valores a X y podemos encontrar los valores de Y, ¿sí? Entonces, lo vamos a ir viendo justo por acá muy rápidamente, ¿ok? Entonces, veamos que aquí vamos a estar colocando la función en cuestión, que es y igual a 2x más 1, que es una función lineal. Y esta también la podemos expresar como f de x es igual a 2x más 1, ¿sí? Entonces nosotros lo podemos poner de esa forma, ¿sí? Y aparte de eso, pues nosotros vamos a empezar a hacer nuestra tabla de valores. Entonces vamos a tener, por ejemplo, x y vamos a tener y, ¿ok? Y vean que se le llaman valores dependientes o independientes por lo siguiente. Yo a X le puedo asignar un valor. Por ejemplo, le puedo asignar 0, 1, 2, 3 y así me puedo ir. ¿Sí? Y eso va a darme un valor en Y o en f de X. ¿Sí? Por ejemplo, si yo aquí le asigno 0 al valor de X, yo voy a tener que Y vale 1. Si yo le asigno 1, voy a ver que el valor aquí se convierte en 3. Si yo le asigno 2, se va a convertir en 5 y si yo le asigno 3 al valor de X, esto se va a convertir en 7. Entonces, se le llama variable dependiente por el hecho de que va a depender del valor que nosotros le asignemos a X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otras cosas son importantes que debemos de saber? Bueno, supongamos que nosotros tenemos un plano cartesiano, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos y tenemos x, ¿sí? Entonces, supongamos que nuestra función va a tener esta forma, ¿sí? Muy bien. Vamos a colocarla aquí. No sé por qué desapareció, pero bueno. Vamos a dibujarla nuevamente. Tenemos aquí y aquí tenemos nuestra función, ¿sí? Muy bien. Entonces, vean que esta función va a tener ciertos valores en x y ciertos valores en y, ¿verdad? Entonces, vean que de acá para acá, los valores que se le pueden asignar de x a una función, ¿sí? Todos los posibles valores que se le puede asignar a una función, les vamos a conocer como dominio, ¿sí? Y por ejemplo, aquí, todos los valores
que son posiblemente que se le pueden asignar de Y, le vamos a conocer como rango y codominio. ¿Sí? Entonces, no necesariamente una función va a tener un dominio infinito ni un rango infinito. Por ejemplo, yo acá, si hago otra función, esta la voy a hacer un poco más pequeña y vamos a dibujar otra. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Que no me está dejando hacerla más pequeña. Ahí está. Bueno, vamos a hacerla así más pequeña. Entonces, supongamos que tenemos la función de una parábola. ¿Sí? Entonces vamos a ver esto. Tenemos, por ejemplo, acá y, y aquí vamos a tener el valor de x y menos x, ¿sí? Entonces aquí tenemos x y menos x. Nosotros aquí podemos generar una parábola, ¿sí? Entonces, esta parábola vamos a tenerla justamente acá. Entonces, ¿cuál tendría que ser, por ejemplo, su dominio? El dominio tendría que ser todos los números reales, ¿sí? ¿Por qué? Porque se le puede asignar cualquier valor de x. Ahora, ¿cuál tendría que ser su rango? Su rango únicamente serían los reales positivos. ¿Por qué los negativos no? Aquí no está la función, ¿vean? Por lo tanto, únicamente decimos que el rango o el codominio de esa función deben de ser todos los valores positivos nada más, incluyendo el cero, por supuesto. Pero el menos 1, menos 2, menos 3 no son valores que aquí la función va a admitir en Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta el momento? ¿Vamos bien con esta explicación? Okay, listo. Entonces, sigamos adelante. Con esto, vamos a estudiar una de las funciones que más nos van a evaluar, ¿sí? Que es la función lineal, que, por ejemplo, es parte de geometría analítica. Vamos a empezar con esta, ¿sí? Y vamos a empezar a ver las fórmulas que nosotros vamos a estar utilizando. Ya después vamos a ir viendo pues algunos tipos de funciones. ¿Por qué? Porque a mí solo me van a pedir, en este caso, lograr identificarlas, ¿sí? Y quizá de pronto hacer una evaluación como la que tenemos por aquí. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de función lineal, es una función cuya gráfica va a ser sencillamente una línea recta. Su forma general va a ser y igual a mx más b, ¿sí? Donde m va a ser la pendiente, ¿sí? Donde m va a ser la pendiente, es decir, va a ser la que va a determinar si una recta es positiva o negativa, ¿sí? Sube y baja en términos más sencillos, o si tiene inclinación hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Y B va a ser el punto de intersección con el eje Y, ¿sí? O donde corta al eje Y. Por ejemplo, aquí nosotros en esta vamos a tener el punto que corresponde a M y el punto que corresponde aquí, ¿a quién? Al valor de B. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo es que se va a ver una línea recta? Por ejemplo, aquí vamos a hacer una gráfica muy rápidamente. Una línea recta se va a ver así. Este es el valor de B, ¿sí? Y esta, pues, obviamente, va a ser su inclinación, ¿verdad? Esta es positiva, pero vamos a tener también negativas que se van a ver de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, debería ser el punto de intersección con B. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo más importante acá en este tema?
lo más importante son dos fórmulas, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con esta. Vamos a tener como una de las fórmulas más importantes el valor de la pendiente, ¿sí? Esta siempre nos la van a pedir en algún momento, ¿sí? Al menos unos dos ejercicios. La pendiente va a ser la relación o la diferencia entre alturas de una recta. Es decir, por ejemplo, la diferencia entre punto Y2 y Y1, ¿verdad? La coordenada Y2 y Y1 de un punto, y la coordenada X2 y X1 de un punto. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Entonces, esta nos ayuda a saber cuál es la pendiente. Y la otra fórmula muy importante es la fórmula punto pendiente, que de hecho su mismo nombre indica cuándo es que nosotros la vamos a utilizar. La vamos a utilizar cuando nosotros tenemos un punto y la pendiente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, hagamos un ejercicio muy rápidamente para entender esto, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos dos puntos. El punto número 1, que va a ser 1,2, ¿sí? Y un punto número 2, que va a ser menos 3,5, ¿sí? Entonces, con estos dos puntos, ¿qué es lo que yo quiero encontrar? Pues yo quiero encontrar la pendiente y la fórmula estándar, que es la fórmula general que nosotros tenemos justo por aquí. Y va a ser bastante sencillo de hacer. Primero encontremos la pendiente. Recordemos que este va a ser la coordenada en X y esta va a ser la coordenada en Y, ¿verdad? Entonces veamos, ¿cómo sacaríamos la pendiente? La pendiente se saca así. Agarro el punto Y sub 2, que tendría que ser 5, menos el valor de Y sub 1, que tendría que ser 2. ¿Sí? Y luego agarro X sub 2, que es menos 3, coloco el menos del valor de X sub 1, que tendría que ser menos 1. ¿Qué obtengo acá? Aquí voy a obtener 3 y aquí voy a obtener menos 4. Entonces la pendiente es negativa, es decir, que va a ir hacia abajo y su pendiente va a ser menos 3 cuartos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces ya sabemos que la pendiente es de menos 3 cuartos. Perfecto. Entonces, ¿cómo yo encuentro la fórmula? La voy a encontrar de la siguiente forma. Vamos a utilizar la ecuación punto pendiente. ¿Sí? La ecuación es y menos y sub 0 es igual a m por x menos x sub 0. ¿Sí? Donde x sub 0 y y sub 0 van a ser las coordenadas del punto que yo escoja. Ya tengo la pendiente. Ya tengo cualquiera de los dos puntos, sea P1 o P2. Entonces ya puedo evaluarlas dentro de la ecuación para poder encontrar mi gráfica. ¿Sí? Por ejemplo, voy a evaluar el punto número 1, que es el más sencillo. Entonces veamos, y menos y sub 0, que tendría que ser 5, tiene que ser igual a menos 3 cuartos de ¿quién? De x menos el valor de x sub 0, que tendría que ser 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí me quedaría y menos 5 es igual a menos 3 cuartos de x y menos me va a dar más 3 cuartos. ¿Sí? Luego, este 5 está restando, lo voy a pasar a sumar. ¿Sí? Entonces me va a quedar y es igual a menos 3 cuartos de x más 3 cuartos más 5. Entonces, obviamente aquí como tengo términos semejantes del 3 cuartos y el 5, lo voy a sumar. ¿Sí? Entonces, voy a hacer nuevamente el ejercicio mental acá. Recuérdense que yo voy a multiplicar aquí el 5 por 1. ¿Cambia algo? No. Recordemos que el 1 es el neutro de la multiplicación. 5 por 1 es 5. Pero yo acá, el 1 no lo voy a colocar como 1, sino lo voy a dividir, lo voy a colocar como 4 dividido 4. Nosotros sabemos que 4 dividido 4 es 1. ¿Qué pasa si yo multiplico el 5 por 4 dividido 4? Veamos. Me va a quedar y
es igual a menos 3 cuartos de x más 3 cuartos más 20 cuartos. ¿Y por qué fue que lo hice? Yo multipliqué por 4 dividido 4 para obtener exactamente el mismo denominador. ¿Ok? Para eso es que lo hice. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Que y va a ser igual a menos 3 cuartos de x, ¿sí? Más 23 cuartos. Y aquí ya tendríamos la ecuación de nuestra gráfica, ¿sí? Entonces, yo solamente hice esto para operar más sencillo esto. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el mismo denominador, únicamente nos concentramos en sumar o restar los denominadores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta acá? ¿Todo claro? A veces, a la hora del examen, nos pueden pedir esto en forma lineal, es decir, sin fracciones. ¿Qué tendría que hacer yo? Multiplicar por 4. Entonces, ¿qué me queda? 4 veces y es igual a menos 3 veces x más 23. Ordenando un poco esto, me quedaría lo siguiente. 3 veces x más 4 veces y tiene que ser igual a 23. Entonces, es una forma paralela o es otra forma en la que yo puedo dar el resultado si en dado caso a mí me pidieran colocar únicamente enteros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo único que hice fue multiplicar 4 cada uno de los términos de la expresión para yo poder llegar a esto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Vamos bien? Excelente. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener ahorita? Bueno, voy a tener que ver el tema de rectas paralelas y perpendiculares, ¿sí? ¿Cómo es que vamos a identificarla y cómo vamos a trabajar? Y vamos a hacer, claro, un par de ejercicios. Por ejemplo, las rectas paralelas. Las rectas paralelas, ¿sí? Son rectas que van en la misma dirección y nunca se van a cruzar, aunque se alarguen hacia el infinito, ¿ok? Entonces, estas se trabajan así. Como el segmento de recta AB es paralelo, se utilizan dos líneas con el segmento de recta CD. La recta AB es paralela a la recta CD. Así es como se lee, ¿sí? Y en el plano cartesiano, dos rectas paralelas tienen la misma pendiente. Es decir, que acá, por ejemplo, la pendiente siempre va a ser la misma independientemente del valor de B que nosotros tengamos acá. Entonces, vamos a graficar muy rápidamente esto, ¿sí? Estas dos, para que vean cómo es que se van a ver. Entonces, voy a trabajar acá y vamos a trabajar aquí, ¿sí? Entonces, voy a dibujar estas dos rectas. Usualmente no nos piden dibujar a la hora del examen, ¿verdad? Entonces, pero es para efectos de que vayamos aprendiendo cómo es que esta se ve. Entonces, la recta número 1 nos dice que el valor de B es 1, positivo. Vamos a hacer un poco más para arriba esta. Ahí está. Entonces, nos dice que se cruza en B igual a 1. O sea, cuando X vale 0, Y vale 1. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que cuando X vale 1, esta va a valer 3. Entonces, cuando X vale 1, 1, 2, 3, aquí va a estar el otro punto. Entonces, vamos a dibujar la recta. ¿Sí? Aquí tenemos la recta que tenemos justo por acá. ¿Ok? ¿Cuál debería ser la recta que vamos a dibujar en azul? Se cruza en el punto menos 3. Entonces, veamos. Cuando X, por ejemplo, solo quiero ver. Sí, ahí estamos. Entonces, voy a poner cuando X vale 2. Entonces, cuando X vale 2, esta vale 1. Cuando X vale 2, esta vale 1. Entonces, vean, así es como se van a ver dos rectas paralelas. Lo importante aquí es que nosotros debemos de saber que tienen exactamente la misma pendiente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué nos pueden llegar a pedir? Nos pueden decir, por ejemplo, encuentre la recta paralela, ¿sí? A. Vamos a decir que la línea
es, por ejemplo, x más 5. Bueno, vamos a colocar una un poco más complicada. 2/3 de x más 5 y que pasa por el punto 1,3. Entonces nos dice, mire, encuentre la recta paralela a esta que pasa por este punto. Entonces, si mi recta número 1 tiene pendiente 2/3, entonces la recta número 2 va a tener nuevamente pendiente 2/3. Entonces, si a mí me piden encontrar la recta número 2, yo ya tengo el punto y ya tengo la pendiente. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula que uso? Y es igual, y menos y sub 0 tiene que ser igual a m por x menos x sub 0. Y sustituyo los valores. Y menos 3 es igual a 2/3 por x menos 1. ¿Sí? Y me va a quedar y menos 3 es igual a 2/3 de x menos 2/3. ¿Sí? Y tiene que ser igual entonces a 2/3 de x y aquí menos 2/3 más 3. Y aquí este 3 lo puedo colocar como 9/3. Multiplico por 3 arriba y 3 abajo, ¿verdad? 9/3, recordemos que es 3. 9/3 menos 2/3 me va a quedar 7/3. Entonces la respuesta aquí va a tener que ser y es igual a 2/3 de x, ¿sí? Más 7/3. Esa tendría que ser la ecuación de la recta número 2. Como les digo, es probable que nos digan, mire, quiero en forma lineal. Entonces multiplico aquí por 3 para que me quede una expresión sin raíces, ¿verdad? Listo. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? ¿Podemos avanzar a las perpendiculares? Excelente. Entonces, los procesos son bastante mecánicos, si se dan cuenta. Es únicamente de ir conociendo a qué se refiere con qué. Entonces, veamos las rectas perpendiculares. ¿Sí? No son lo opuesto, pero sí en este caso son diferentes. Entonces, las rectas perpendiculares son rectas que se cruzan formando un ángulo recto. ¿Sí? Es decir, un ángulo de 90 grados. Y así es como se ve la visual. Vean, AB o la recta AB es perpendicular a C y D. ¿Ok? En el plano cartesiano, dos rectas perpendiculares van a tener pendientes opuestas e inversas. Lo que vamos a hacer es encontrar el inverso multiplicativo de la pendiente de la recta que me están pidiendo. ¿Ok? Veamos. Por ejemplo, aquí nos dice, bueno, la recta es esta que tenemos acá, y es igual a 2x más 1, y su perpendicular es esta que nosotros tenemos acá. Entonces, dibujémosla, solo para que veamos cómo es que se ve. Entonces aquí vamos a tener y, aquí vamos a tener x. Entonces, cuando x vale 0, y vale 1. Y, por ejemplo, cuando x vale 3, y vale 7. Tenemos más o menos, ahí está, la recta número 1. ¿Sí? Entonces aquí vamos a dibujar la número 2. Cuando x vale 0, y vale 4. 4. Aquí está un punto. Y, por ejemplo, cuando x vale 4, lo vamos a poner, cuando x vale 4, 4 dividido negativo vale 2.
1, 2, 3, 4. 4 dividido 2, menos 2. Bueno, es que esta también no está tan bien hecha, la cuadrícula, pero prácticamente tendría que ser así. Ahí está. Entonces, vean. Lo mejor que lo puedo hacer. Lo que pasa es que la cuadrícula está un poco más grande en la horizontal que en la vertical, pero prácticamente aquí es donde nosotros tendríamos nuestros 90 grados, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros tendríamos esto. ¿Estamos de acuerdo? Así es como se verían estas dos rectas. Pero enfoquémonos en la pendiente. ¿Cómo encontramos la pendiente? Y vamos a hacerlo con el inverso multiplicativo. Tenemos una pendiente 1 y vamos a tener una pendiente número 2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pendiente número 1. Vamos a dar números al azar. Por ejemplo, que la pendiente sea 2, que la pendiente sea menos 3, que la pendiente sea menos 5 tercios, que la pendiente sea 4 quintos y que la pendiente, por ejemplo, sea menos 1. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos 5 pendientes distintas. ¿Cómo sería el inverso multiplicativo? El inverso multiplicativo quiere decir que cuando yo multiplique a este número me tiene que dar menos 1. ¿Ok? O sea que si yo multiplico este me tiene que dar menos 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Escuchen bien lo siguiente. Lo que voy a hacer es intercambiar numerador con denominador y cambiarle el signo. El inverso multiplicativo de menos 2 tendría que ser menos 1 medio. Por ejemplo, el de menos 3 tendría que ser 1 tercio. Intercambio numerador y denominador y cambio de signo. Por ejemplo, menos 5 tercios tendría que ser 3 quintos positivo. 4 quintos menos 5 cuartos. ¿Sí? Por ejemplo, menos 1 tendría que ser 1. Así es como tenemos la pendiente. Y si nosotros vamos a multiplicar cada una de estas, se van a dar cuenta de que al final, pues, ¿qué vamos a tener? El producto de 1, negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas de cómo obtenemos la pendiente? Perfecto. Entonces, bueno, sigamos. Imaginemos lo siguiente. Nos dice, mire, hay la recta perpendicular a y es igual a 2x más 4 y que pasa por el punto P menos 1, menos 3. ¿Sí? Entonces, yo sé que la pendiente de esta tendría que ser 2. La pendiente de mi recta perpendicular debería de ser menos 1 medio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es el inverso multiplicativo. Entonces ya tengo un punto y la pendiente. ¿Qué utilizo? Utilizo la ecuación del punto pendiente. Y menos y sub 0 es igual a m por x menos x sub 0. ¿Se dan cuenta? Es bastante mecánico. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Y menos la coordenada en y. Ojo, le estoy colocando entre paréntesis, porque el menos pertenece a la ecuación, no pertenece a este que tenemos acá. Entonces, no solamente lo tenemos que poner, ¿verdad? Tenemos que colocar precisamente, pues, el cambio de signo. Esto tiene que ser igual a menos 1 medio de quién? De x menos 1. Mucho cuidado con los negativos, ¿verdad? No solamente vayan a colocar menos 1, porque ahí están
diciendo que el valor de P tendría que ser 1 positivo. Entonces tiene que ser menos 1. Esto lo vamos a hacer con cualquier negativo, ¿sí? Entonces, menos y menos da más, y más 4. Perdón. Ya estoy aquí. Y más 3 es igual a menos u medio por x más 1. Entonces aquí ya tenemos el signo cambiado. Luego tendríamos y más 3 tiene que ser igual a menos x dividido 2. Y aquí, ¿qué tendríamos? Aquí tendríamos menos u medio. ¿Sí? Voy a seguir acá. Y tiene que ser igual a ¿quién? A menos x medios menos u medio más 3. Pero menos 3. El más cambia a menos. Y recordemos que este menos 3, como tenemos 2, multiplico 2 arriba y 2 abajo, me va a quedar menos 6 medios. ¿Sí? Menos 6 dividido 2 sabemos que es menos 3. ¿Cómo me va a quedar entonces al final mi ecuación? Y es igual a ¿quién? Pues esta va a ser igual a menos x medios, ¿sí? O menos u medio de x, menos 6 menos 1, menos 7 medios. ¿Sí? Y con esto obtengo el resultado de mi ecuación. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia y qué es lo que nosotros debemos de entender? La diferencia entre perpendicular y paralela, porque este va a ser uno de los ejercicios que probablemente vengan. ¿Sí? Chicos, chicas, ¿alguna duda? ¿Queda claro? ¿Estamos bien? Excelente. Muy bien. Entonces, sigamos, ¿verdad? Entonces, veamos. Una de las cosas que nos van a pedir es, en el examen, siempre va a ser identificar el tipo de funciones. Al final, pues, va a ser una pregunta teórica que nos van a pedir. ¿Estamos de acuerdo? En otros ejercicios, y lo vamos a ir viendo después, probablemente nos pidan traslaciones de las funciones, ¿verdad? Pero aquí lo que vamos a aprender ahorita es únicamente identificar las funciones por su forma, ¿sí? Y por algunos detalles puntuales, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo una por una. Por ejemplo, la función lineal es la que nosotros ya vimos, ¿verdad? Entonces, la función lineal es una línea recta, ¿sí? A esta también se le conoce como una función de grado 1. ¿Y por qué de grado 1? Porque aquí el exponente que va a tener la función va a ser 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo, precisamente como ya lo habíamos visto. Luego, vamos a tener lo que nosotros tenemos como una función cuadrática, ¿sí? Una función cuadrática o de grado 2. ¿Y qué es una función cuadrática? Su gráfica, pues, va a ser una parábola, ¿sí? Puede ser una parábola hacia arriba, puede ser una parábola hacia abajo. Y aquí, ¿qué es lo importante? Lo importante acá es el exponente. El exponente es de grado 2. ¿Qué es lo que hay que recordar? Nuevamente, que grado 2 o cuadrática, estamos hablando de una parábola, ¿sí? Eso es lo importante y hay que reconocer su gráfica. Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener el valor de x y el de f de x. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Esta figura. ¿Por qué? Y vean, algo muy curioso es que el grado nos indica el número de respuestas, ¿sí? O el número de valores de x que puede adquirir una función. Por ejemplo, vean, si nosotros tuviéramos una parábola más abajo, tenemos dos valores que toca x. Por eso es que está elevado al cuadrado, o sea, tiene dos respuestas. Por ejemplo, esta es una respuesta que va a tener
prácticamente no me recuerdo cómo es que se llama, se le conoce como de grado 2 creo que era, ¿sí? Por ejemplo, aquí solamente cruza una vez. Entonces, ¿qué va a pasar con una de grado 3? Va a tener 3 respuestas. Entonces, veámoslas. Veamos entonces la función cúbica, ¿sí? Entonces, la función cúbica va a ser de grado 3, ¿sí? Entonces, esta tiene más o menos la forma de una S. Esta, por ejemplo, es positiva y vamos a tener otra que va a ser negativa, ¿sí? Entonces, ¿cuántas soluciones puede tener esta? Puede tener 3, ¿vean? Más o menos es así. Entonces, vean, tiene una solución, 2 soluciones y 3 soluciones, ¿ok? Y aquí la pregunta podría ser, Diego, mira, pero ¿cómo sé yo que una cúbica o cualquier tipo de función es positiva o negativa? ¿Sí? Entonces, vean lo siguiente. Nosotros leemos de izquierda a derecha. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo leo de izquierda a derecha, debo de ver el comportamiento de quién, de la función. Vean que si yo leo de izquierda a derecha, vamos a colocar otra vez esto, si yo leo de izquierda a derecha, la función va aumentando, ¿vean? Por lo tanto, es positiva. Imaginemos que yo tuviera una función negativa así. Si yo leo de izquierda a derecha, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, está disminuyendo. Por lo tanto, la función es negativa. ¿Sí? Así es como podemos determinar si una función es positiva o una función es negativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta el momento? ¿Vamos bien? Okay. ¿Cómo se ve una función exponencial? Entonces, la función exponencial tiene algo importante, y es que la función exponencial va a tener una asíntota. ¿Y qué es una asíntota? Es un valor de pronto imaginario, ¿verdad? Lo vamos a llamar así, donde nunca la gráfica va a poder llegar, ¿sí? O nunca va a poder tocar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un crecimiento muy pequeño y a medida que pasa un valor, esta empieza a crecer de forma desmedida, ¿sí? O con base a un exponente. Entonces, la forma de la función es f de x, ¿sí? Igual a una base a elevada a un exponente x, ¿sí? Entonces, donde a es mayor a 0 y donde a es distinto a 1. ¿Por qué? Porque todo número que eleve a la 1 siempre va a ser 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, su gráfica va a crecer o decrecer muy rápidamente. Entonces, esta, por ejemplo, es la gráfica de la función 2 elevado a la x, ¿sí? Vean cómo esta va creciendo. Entonces, esta puede crecer así, puede venir así, decreciendo muy rápidamente. ¿Okay? Entonces, esta, lo que va a caracterizarla es un crecimiento desmedido luego de un punto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Luego, vamos a tener lo opuesto a la función exponencial. ¿Sí? Entonces, así como, por ejemplo, aquí tenemos una recta negativa, aquí como tenemos una parábola negativa, así como aquí justamente dibujamos justamente acá una cúbica negativa, lo opuesto a una función exponencial va a ser una función logarítmica, que puede venir con un logaritmo con una base, ¿sí? O puede ser un logaritmo natural de una variable, ¿sí? Aquí lo importante es que la base debe de ser mayor a 0 y que a debe de ser distinto a 1. Entonces, es lo que les comento. Esta es la función inversa a la exponencial, ¿sí? Y esta crece desde el eje negativo, vean. Esta va justamente así o puede ir así. Usualmente es la imagen de la función exponencial, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todo claro?
y vamos a identificar la última. No nos van a pedir nunca en el examen, por ejemplo, ir a resolver una de estas, definitivamente. Pero sí nos pueden llegar a preguntar cuál es una función racional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la función racional es aquella que va a tener un cociente. Por ejemplo, f de x es igual a dividido 0, donde a va a ser distinto de 0 y donde x también tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque recordemos que el cociente de una división dividida entre 0 no existe o no está definida. ¿Sí? Entonces, esta usualmente va a tener un centro. ¿Sí? Y va a tener dos asíntotas. ¿Qué quiere decir? Que son gráficas auxiliares donde sabemos que la gráfica principal nunca va a llegar a tocar. ¿Sí? Esta se va a ir haciendo más pequeña, pero nunca va a llegar a tocar. Entonces son los límites de la función. Entonces su gráfica va a tener dos ramas, si lo queremos ver así. Y esta nunca va a estar definida en 0. ¿Por qué? Recordemos que aquí en 0, o la división de 0, no va a estar definida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces veamos f de x igual a 1 partido x. ¿Sí? Entonces, aquí vamos asignando el valor de x y aquí, por ejemplo, tenemos el valor resultante o el valor de la variable dependiente. ¿Okay? Y vean, aquí algo muy importante es definir que el dominio son todos los números reales a diferencia del 0. 0 no va a estar incluida dentro del dominio de la función racional. ¿Sí? Tampoco, o aquí podemos decir que el rango tendrían que ser todos los reales menos el valor de 0. ¿Sí? También, porque vean, la asíntota la vamos a tener precisamente acá. Eso significa que no vamos a poder tener tampoco un valor de y en el resultante de mis datos obtenidos de la variable dependiente. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? ¿Todo claro? Excelente. Listo. Entonces, estas van a ser los tipos, estos van a ser los tipos de funciones que nosotros debemos de conocer, ¿verdad? Y, digamos, esta va a servir como resumen de lo que nosotros vamos a estar, de lo que nosotros vimos y de lo que vamos a estar viendo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a abrir dos temas importantes, ¿sí? Que nos van a servir para la clase del próximo fin de semana, ¿sí? Entonces, luego está la parte de geometría. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí vamos a ver, como les digo, un pequeño preámbulo de las clases que vamos a tener el otro fin de semana. Entonces vamos a trabajar un poco con problemas de funciones y vamos a estar trabajando también el tema de trigonometría y geometría. Pero ahorita vamos a ver los puntos esenciales y que no se nos deben de olvidar. Hay que reconocer los tipos de triángulos, ¿sí? Entonces, vamos a tener los tipos de triángulos según sus lados y según sus ángulos, ¿sí? Entonces vamos a entender los nombres y la teoría en esto. Vamos a tener según sus lados, que son tres: equilátero, isósceles y escaleno, ¿sí? El equilátero tiene sus tres lados iguales. El isósceles tiene dos lados iguales únicamente y el escaleno sus tres lados diferentes, ¿sí? Cosas importantes, que cada ángulo aquí en el equilátero equivale a 60 grados. Recordemos que la sumatoria de los ángulos internos de cualquier triángulo tiene que ser 180, ¿sí? Tenemos dos lados iguales, por lo tanto, dos ángulos tienen que ser iguales. Es decir, estos dos deberían de ser iguales. ¿Por qué? Porque el ángulo es la apertura al lambda. Y aquí definitivamente, pues, sus ángulos van a ser completamente distintos, ¿sí? Recordemos un poco cómo manejábamos los ángulos. Tenemos los ángulos agudos, que son menores a 90 grados. Tenemos los ángulos rectos, que son completamente perpendiculares, que es lo que acabamos de ver justo con rectas perpendiculares. Y vamos a tener ángulos obtusos,
¿sí? Que son mayores a 90, pero menores a 180. Y aquí no está, igual no es parte de triángulos, pero tenemos los ángulos llanos, que son ángulos de 180, ¿sí? Que son completamente rectos, ¿sí? Luego tenemos los triángulos según sus ángulos. Entonces, por ejemplo, tenemos acutángulos, que tiene sus tres ángulos agudos, ¿sí? No un equilátero tiene que ser definitivamente un acutángulo, pero no necesariamente un acutángulo debe de ser un equilátero. Aquí tenemos tres ángulos agudos y cada ángulo debe de medir menos de 90. Esa es la única condición. Puede que tengamos un acutángulo que sea, por ejemplo, escaleno, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos el triángulo rectángulo que tiene un ángulo recto, que es el que tenemos por acá, y es el que nos ayuda a utilizar, por ejemplo, teorema de Pitágoras, que lo vamos a estar viendo, y también nos va a ayudar mucho en el tema de triángulos semejantes. Recordemos que, por ejemplo, en el examen no tenemos la oportunidad de utilizar calculadora, ¿verdad? Entonces, la herramienta adicional al teorema de Pitágoras va a ser semejanza de triángulos. Y a todo lo correspondiente a la parte de senos, cosenos, tangentes, que son parte de razones trigonométricas, lo vamos a descartar por completo. ¿Por qué? Porque sí vamos a necesitar calculadora y los procesos para encontrar los cocientes de las razones trigonométricas son un poco complejos, ¿sí? Y luego tenemos el obtus ángulo, que tiene un ángulo obtuso, ¿sí? Entonces, usualmente se llega a tener un ángulo obtuso mayor a 90 grados o podemos tener, y esto sugiere que también tengamos dos ángulos agudos menores de 90, ¿ok? La sumatoria de los ángulos internos, esto no se les puede olvidar, chicos, siempre va a ser de 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Todo claro? Muy bien. Sigamos entonces y con esto vamos a ir finalizando. Como preámbulo, también hay que empezar a conocer el tema de áreas y perímetros, ¿sí? Y esto es solo como un recordatorio. Y aquí les colocamos una imagen para que la puedan ir repasando. Por ejemplo, vamos a tener figuras planas, ¿verdad? Y hay que saber reconocerlas. Tenemos, por ejemplo, el cuadrado, donde el área es el lado al cuadrado y el perímetro es 4 veces el lado. Recordemos que el área es el espacio que ocupa y el perímetro es la circunvalación, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un rectángulo de lados H y B, donde el área va a ser el producto de estas dos y el perímetro va a ser la suma de todos sus lados, ¿sí? Por ejemplo, el triángulo, tenemos un triángulo con lados A, B y C. El área va a ser base por altura dividido 2 y su perímetro la suma de estos que tenemos por acá, ¿sí? Luego tenemos el paralelogramo, que sería como un rectángulo desfasado. Y aquí su área va a ser base por altura, de igual forma. ¿Estamos de acuerdo? Y su perímetro es igual al de un rectángulo. 2 por la sumatoria de A más B, ¿sí? Aquí, por ejemplo, es H y aquí tendría que ser A y B. Luego tenemos algunas otras figuras. Quizá la más importante es la del círculo, ¿sí? Porque esta es de las que más se nos va a evaluar, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el trapecio, donde tenemos base menor, base mayor, por ejemplo, tenemos un polígono, donde vamos a tener, por ejemplo, la apotema, pero en este caso, pues, quizá la que más nos va a interesar es el tema del círculo. ¿Por qué? Porque van a venir problemas de geometría donde se va a involucrar este. El área es pi por radio al cuadrado, ¿ok? Y el perímetro va a ser 2pi por el radio. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí, pues únicamente como recordatorio, colocamos algunas figuras sólidas, ¿sí? Para que ustedes vean cuáles son, digamos, las ecuaciones de volumen y las de áreas que probablemente nos puedan servir. ¿Estamos de acuerdo?
y aquí la simbología que se utiliza para cada uno. Repasen esto, porque esto nos va a ayudar en la siguiente clase. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿alguna duda? ¿Todo queda claro? ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, con esto terminamos la clase de hoy. Recuérdense, el otro fin de semana vamos a estar recibiendo las clases que nos faltan, ¿ok? Entonces, chicos, si no hay alguna duda, algún comentario, pasen una linda noche, descansen y nos estamos platicando, ¿sí? Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias por la clase, Diego. Feliz noche.